La sombra de Ícaro. El sol agonizante teñía de rojo sangre las aguas del mar Egeo, aquella tarde fatídica, cuando Ícaro, el hijo imprudente del gran inventor Dédalo, cayó del cielo. Las últimas plumas de sus alas de cera se desprendieron en su descenso, flotando suavemente hacia la superficie del mar como pétalos de una flor maldita. Los pescadores que presenciaron la caída juraron hasta el día de su muerte que el cuerpo del joven nunca tocó el agua, sino que pareció ser tragado por las olas con suavidad antinatural, como si el mar mismo lo hubiera estado esperando. El testimonio del viejo Egeo, un anciano pescador de esponjas que había presenciado la caída desde su barca, contaba una historia que hacía que los niños se estremecieran y los adultos se persignaran. El muchacho no cayó como un peso muerto, susurraba con voz quebrada en la taberna del puerto, sus ojos vidriosos mirando más allá de los presentes. Sus alas siguieron moviéndose bajo el agua, como si aún intentaran volar. Y lo peor fue cuando el mar se abrió por un instante antes de tragárselo. Vi luces allí abajo, luces que no eran reflejos del sol. Durante meses, los aldeanos se burlaron del viejo loco, hasta que una mañana después de una terrible tormenta, encontraron la playa sembrada de extrañas plumas metálicas que quemaban al tacto. No eran de ave alguna conocida, sino que parecían forjadas en bronce, pero con la flexibilidad de plumas verdaderas. El sacerdote del templo de Poseidón las declaró artefactos profanos y ordenó que fueran arrojadas al fuego. Pero cuando las arrojaron a las llamas, en lugar de consumirse, comenzaron a cantar una melodía que helaba la sangre. El despertar en las profundidades. Mientras tanto, en las profundidades donde ni siquiera los rayos del sol más penetrantes podían llegar, Ícaro abrió los ojos. No sentía el ardiente dolor que había anticipado, ni la asfixia del agua en sus pulmones. En cambio, yacía sobre una superficie blanda que al tacto se asemejaba al coral, pero que cambiaba de color con cada uno de sus movimientos. «¡Has despertado!», resonó una voz que parecía venir de todas direcciones a la vez. «El sol te rechazó, pero las profundidades te han acogido». Ante él se alzaban figuras imposibles, criaturas con torsos humanos, pero piernas de pez, como las sirenas de los mitos, pero con brazos que terminaban en garras de águila. Sus ojos, grandes y luminiscentes, lo observaban con una mezcla de curiosidad y reverencia. Eran los Ictiocenturs, seres más antiguos que los mismos dioses olímpicos, guardianes de secretos que precedían a la civilización minoica. La revelación de los hombres pájaro. El más anciano de ellos, cuya barba estaba hecha de algas vivas y cuyos ojos brillaban como perlas abisales, se acercó a Ícaro. «Tú eres el último de una estirpe olvidada», dijo mientras las paredes de la caverna submarina comenzaban a brillar, revelando frescos de una civilización antigua. Los hombres pájaro gobernaban los cielos antes de que Zeus reclamase el Olimpo. Construyeron ciudades en las cumbres más altas y dominaron los vientos, pero su arrogancia los llevó a desafiar a los mismísimos dioses. Las imágenes mostraban seres alados siendo derribados por rayos, sus ciudades en llamas, sus alas siendo arrancadas. «Los pocos que sobrevivieron», continuó la criatura, «se refugiaron aquí abajo, donde el fuego de los dioses no podía alcanzarlos. Transformamos nuestros cuerpos para sobrevivir, pero perdimos nuestra esencia». El pacto de las alas olvidadas. Ícaro, atónito, apenas podía articular palabra cuando le ofrecieron un trato. «Podemos devolverte el vuelo», dijeron, «pero no con alas de cera y plumas. Te daremos alas de memoria y olvido,
forjadas con los restos de tu propia civilización. Antes de que pudiera responder, lo sumergieron en un líquido brillante que ardía como el sol, pero enfriaba como la luna. Cuando emergió, sentía un peso nuevo en su espalda. 2 enormes aletas de un material que cambiaba entre metal, pluma y humo. Estaban hechas de lágrimas petrificadas de Medusa para ver sin ser visto. Los fragmentos de los mosaicos perdidos de Knossos para recordar caminos que ya no existían. Y lo más doloroso, contenían el último aliento de su padre Dédalo, capturado del viento en el momento en que gritó su nombre desde la playa. El regreso a la superficie. Cuando Ícaro emergió de las aguas meses después, la primera persona que lo vio fue el viejo Egeo, quien cayó de rodillas al reconocer aquellos ojos. Pero el joven ya no era el mismo. Sus pupilas reflejaban profundidades abisales, y cuando abrió su boca para hablar, salió de él un canto que hacía que los peces saltaran de las aguas en éxtasis. «¿Mi padre?», preguntó con una voz que ahora contenía ecos del mar. «¿Dónde está mi padre?». Cuando le contaron que Dédalo había huido a Sicilia, Ícaro extendió sus nuevas alas y, por primera vez, el viejo Egeo entendió la verdadera naturaleza del horror. Las alas no batían como las de un pájaro, sino que se movían en patrones imposibles, como si estuvieran nadando a través del aire mismo. Y cuando despegó, dejó tras de sí un rastro de humo negro que olía a mar profundo y a recuerdos perdidos. El legado de la sombra alada. Desde entonces, los marineros que navegan de noche entre Delos y Mykonos juran ver una silueta que cruza frente a la luna, demasiado grande para ser un ave y demasiado ágil para ser un barco. En las tabernas de Pireo, los borrachos cuentan que si dejas un barco a la deriva cerca de Icaria, amanecerá con intrincados diseños de laberintos tallados en su casco, como si unas garras invisibles los hubieran grabado durante la noche. Las sirenas, esas criaturas temidas por todos los navegantes, susurran una nueva advertencia a quienes pasan cerca de sus rocas. Cuidado con el que viene a cobrar su tributo. Cuidado con el que ya no recuerda su nombre. El último invento de Dédalo. Mientras tanto, en Sicilia, el genial inventor pasó sus últimos años obsesionado con un nuevo artefacto. El rey Cócalo, que le había dado refugio, observaba con curiosidad cómo el anciano trabajaba día y noche en lo que llamaba su caleidoscopio de bronce. ¿Qué demonios esperas ver con ese artilugio?, preguntó el rey una noche de invierno. Dédalo, cuyas manos temblaban pero cuyos ojos ardían con una llama juvenil, respondió sin apartar la vista de su creación. «Estoy intentando atrapar lo único que se me escapó, Majestad. La sombra de algo que debería haber caído pero que sigue volando, en algún lugar entre la memoria y el olvido. Y en las noches particularmente claras, cuando el viento soplaba desde el este, los sirvientes juraban escuchar al viejo inventor susurrar un nombre al aparato, como si esperara una respuesta que nunca llegaba. La historia que conocemos es solo una versión, una fábula edulcorada para proteger a los mortales de una verdad más oscura. Ícaro no murió por volar demasiado cerca del sol. Sus alas siempre estuvieron destinadas a llevarlo hacia abajo, hacia las profundidades donde los dioses antiguos esperan su regreso. Y ahora, cuando la luna está alta y el mar está en calma, si escuchas con atención el susurro de las olas, quizás captures un fragmento de esa canción imposible que Ícaro trajo consigo desde las profundidades. Una melodía que no es ni de este mundo ni del otro, sino del lugar intermedio donde residen los sueños olvidados. La última lección de Quirón.
El viento helado que bajaba desde las cumbres del monte Pelión agitaba las hojas de los robles sagrados, arrastrando consigo el aroma de las hierbas medicinales que crecían en la cueva del centauro Quirón. Era un atardecer como cualquier otro en apariencia, pero el sabio maestro sentía que algo había cambiado en el aire. Las llamas de la hoguera crepitaban con un sonido distinto, casi como si trataran de advertirle algo, mientras revisaba los vendajes de su pecho, donde la flecha envenenada de Heracles seguía supurando un líquido oscuro que brillaba bajo la luz del fuego. Quirón, el más sabio de los centauros, hijo de Cronos, y la ninfa Fílira, tutor de héroes y sabio entre los sabios, llevaba décadas sufriendo una herida que no sanaba. No era el dolor físico lo que lo atormentaba, sino los susurros que brotaban de la flecha cada noche cuando la luna alcanzaba su cenit. Voces que hablaban en una lengua antigua, más vieja que los mismos dioses del Olimpo, repitiendo una verdad que hacía temblar sus manos. Tú no eres quien crees ser. Aquella noche, mientras el viento silbaba entre las rocas como un alma en pena, Quirón escuchó con claridad las palabras que la flecha llevaba años murmurando. No eran simples delirios del veneno, sino un secreto enterrado en los albores del tiempo. Él no era hijo de Cronos, sino del primer centauro que había osado alzar los ojos al cielo y cuestionar el orden de las cosas. Su inmortalidad no era un regalo, sino una cadena diseñada para evitar que recordara su verdadero origen. El centauro dejó escapar un suspiro que empañó el aire frío de la noche. Sus pupilas, normalmente llenas de calma y sabiduría, reflejaron por primera vez una sombra de duda. ¿Cuántas generaciones de héroes habían pasado por su cueva, buscando conocimiento, sin entender jamás las lecciones que realmente intentaba enseñarles? Aquiles, el de los pies ligeros, había aprendido a manejar la lanza con una destreza sin igual, pero nunca comprendió cuando Quirón le advirtió que la verdadera batalla no estaba en la guerra, sino en no convertirse en el mismo monstruo que se jurado destruir. Jasón, el audaz, había dominado el arte de la navegación y la estrategia, pero hizo oídos sordos cuando el centauro le dijo que el vellocino de oro no era un simple trofeo, sino la piel de un dios que había elegido morir. Y Asclepio, su más prometedor discípulo, el futuro dios de la medicina, solo se interesó por aprender a curar, nunca por entender que el sufrimiento era tan necesario como la sanación. Una ráfaga de viento más fuerte que las anteriores apagó de golpe las llamas de la hoguera, sumiendo la cueva en una oscuridad casi absoluta. Solo el tenue resplandor de la flecha envenenada iluminaba el rostro ajado de Quirón. Fue entonces cuando lo entendió. No era casualidad que Heracles, en su locura, lo hubiera herido justo a él. No era un accidente que el veneno de la hidra le impidiera morir, condenándolo a una agonía eterna. Todo formaba parte de un designio mayor, una jugada en el gran tablero de los dioses que él, en su infinita sabiduría, no había sido capaz de ver hasta ahora. Días después, cuando llegaron noticias de que Prometeo, el titán benefactor de la humanidad, había sido encadenado en el Cáucaso por orden de Zeus, Quirón supo que había llegado el momento de actuar. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó de su lecho de hierbas medicinales y emprendió el viaje hacia el Olimpo, donde los dioses celebraban su victoria sobre el titán rebelde. El camino fue una tortura. Cada paso le recordaba que su cuerpo, otrora fuerte y poderoso, se desmoronaba poco a poco. Pero el centauro no se detuvo. Cuando finalmente llegó ante el trono de Zeus, los dioses rieron al verlo. Su figura, antes imponente, ahora no era más que la sombra de lo que había sido.
Jma, ¿qué puede ofrecer un centauro moribundo al rey del Olimpo?, preguntó Zeus con una sonrisa burlona. Quirón, respirando con dificultad, alzó la vista hacia el dios del trueno. «Ofrezco mi inmortalidad a cambio de la libertad de Prometeo», dijo, y su voz, aunque débil, resonó en el salón como un trueno. Los dioses rieron de nuevo, pero su risa se cortó de golpe cuando la flecha clavada en el pecho de Quirón comenzó a brillar con una luz cegadora. De la herida brotó un resplandor dorado que iluminó cada rincón del Olimpo, y en ese instante, por un brevísimo momento, los dioses vieron algo que los heló hasta el alma, su propio origen olvidado en el caos primordial. Zeus palideció. Por primera vez desde que había derrocado a su padre Cronos, el rey de los dioses sintió miedo. «¿Qué eres?», murmuró, y su voz ya no sonaba omnipotente, sino temblorosa. Quirón no respondió. Solo sonrió, mientras la luz que brotaba de su herida lo consumía lentamente. Los dioses no entendieron entonces que el centauro no estaba sacrificándose por bondad, sino porque era la única forma de recordarles una verdad que habían enterrado bajo capas de mitos y leyendas, que incluso los inmortales pueden ser olvidados. Cuando la luz se apagó, Quirón ya no estaba. En su lugar quedaron solo 3 cosas: un puñado de polvo estelar que Atenea recogió con manos temblorosas para formar la constelación del Centauro, un gemido de viento que desde entonces susurra en los bosques sagrados de Dodona, repitiendo preguntas que nadie sabe responder, y una sola lágrima perfecta que Asclepio guardó en un frasco de oro antes de perderla en algún lugar del mundo mortal. Desde aquel día, los héroes siguieron naciendo, las guerras siguieron librándose y los dioses siguieron reinando desde su morada en las nubes. Pero algo había cambiado. A veces, en las noches más oscuras, cuando la constelación del Centauro brilla con más fuerza, los corazones de los mortales se estremecen sin saber por qué, y en una cueva olvidada de Tesalia, la flecha de Heracles sigue cantando su melodía envenenada, esperando a que alguien la escuche y recuerde. El jardín de Hécate y el último secreto de Prometeo, una epopeya de desafío y libertad. En los días primigenios, cuando el Olimpo se alzaba majestuoso sobre las nubes, y los dioses, con sus pasiones y sus caprichos, gobernaban el mundo con mano de hierro, existía un lugar que escapaba a su mirada omnisciente, un rincón del cosmos donde ni siquiera el ojo vigilante de Zeus, el padre de los dioses, osaba posarse. Era el jardín de Hécate, la enigmática diosa de las encrucijadas, la magia y la noche. Escondido a la vista de los inmortales, se hallaba en el cruce de 3 caminos, un punto liminal donde el mundo de los vivos se fusionaba con el reino sombrío de los muertos y el etéreo universo de los sueños. Allí, bajo una luna perpetua que derramaba una luz plateada y misteriosa, crecían flores de una belleza sobrenatural, cuyos pétalos, delicados y translúcidos, contenían los secretos más profundos, aquellos que habían sido robados al destino mismo, arrancados de las manos de las Moiras. Todos los mortales y la mayoría de los inmortales conocen la historia, la leyenda que se canta en los banquetes olímpicos y se susurra en las hogueras de los hombres. Cómo Prometeo, el titán benefactor, desafió la tiranía de Zeus y robó el fuego sagrado de los dioses para entregárselo a la humanidad. Un acto de rebeldía que encendió la chispa de la civilización y condenó al titán a un tormento eterno. Pero pocos, muy pocos, conocen la verdad completa, el secreto que se tejió en las sombras de esa condena. Pocos saben lo que ocurrió después de que Zeus, en su ira desmedida, encadenara a Prometeo a una roca en el Cáucaso, condenándolo a que un águila voraz,
le devorara el hígado por la eternidad, un tormento que se renovaba cada día con el amanecer. Fue en ese momento de desesperación, mientras las cadenas de adamantio se cerraban sobre la carne del titán, que Hécate, la diosa de las encrucijadas, apareció. Su figura envuelta en un manto de sombras y coronada con serpientes siseantes, se materializó junto a la roca, su presencia emanando un aura de misterio y poder. Sus ojos, que brillaban con una luz fría y antigua, se posaron en el sufrimiento de Prometeo. Con una voz que era un susurro, como el roce de hojas secas en la noche, pero que resonaba con la autoridad de los abismos, le propuso un trato, una salida a su tormento, un resquicio de esperanza en su condena. «Dame algo que ni siquiera el Padre Olímpico conoce», le susurró Hécate, mientras el águila de Zeus se cernía en el cielo, esperando su turno. «Algo que escape a su omnipotencia, a su ira, a su control absoluto, y a cambio te daré una salida, una forma de eludir esta tortura, una libertad que ni Zeus podrá arrebatarte». Prometeo, cuyo nombre mismo significaba el que piensa antes, el previsor, el que ve más allá del presente, la miró con una mezcla de desconfianza y una tenue esperanza. Había anticipado su castigo, había previsto la ira de Zeus, pero no esta oferta. El titán, que había guardado secretos desde el amanecer de los tiempos, que había desafiado a los dioses con su intelecto y su compasión, sabía que el verdadero poder no residía en la fuerza bruta, sino en el conocimiento, en la idea, y así, con un gesto casi imperceptible, Prometeo le entregó a Hécate la semilla de la duda. No era una semilla física, sino un fragmento del caos primordial, la esencia misma de la incertidumbre, de la pregunta sin respuesta, de la disolución de la verdad absoluta. Lo había escondido en lo más profundo de su pecho, un secreto que ni siquiera Zeus, en su arrogancia, había podido concebir. Era el germen de la desobediencia, la chispa que podía encender la rebelión en los corazones de los hombres y los dioses. Hécate sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos, pero que reveló la satisfacción de haber obtenido un tesoro más valioso que cualquier joya olímpica. Sabía que había plantado la semilla de un cambio irreversible. Hécate regresó a su jardín oculto, un santuario de sombras y misterios, y plantó la semilla de la duda en la tierra fértil, regándola con el rocío de la noche y el silencio de los secretos. De ella brotaron 3 flores nunca antes vistas, 3 manifestaciones de la esencia misma de la incertidumbre, cada una con un poder que desafiaría el orden establecido por los dioses. No eran flores comunes. Sus pétalos vibraban con una energía mística, y su aroma, aunque sutil, era embriagador y peligroso. 1. La que hace olvidar a los dioses, blanca como el mármol de los templos abandonados. Sus pétalos parecían susurrar el olvido. Su néctar, si un dios lo probaba, borraba de su mente las preocupaciones, las responsabilidades, las verdades incómodas, sumiéndolos en una dulce amnesia. Era el antídoto contra la omnisciencia, la herramienta para sembrar la ignorancia en el corazón de la divinidad. 2. La que hace recordar a los muertos, negra como la tinta de los pergaminos quemados, sus pétalos absorbían la luz, revelando las sombras del pasado. Su aroma, si un mortal lo inhalaba, traía consigo los recuerdos de aquellos que ya no estaban, las voces de los ancestros, los lamentos de los olvidados. Era el puente entre los mundos, la llave para abrir las puertas del Hades y traer de vuelta los ecos de lo que fue. 3. La que hace soñar con la libertad, roja como la herida que el águila de Zeus infligía a Prometeo. Sus pétalos vibraban con la pasión de la rebeldía. Su polen,
si un ser lo respiraba, infundía en su corazón el anhelo de la libertad, el deseo de romper cadenas invisibles, de desafiar la autoridad, de volar más allá de los límites impuestos. Era la chispa de la revolución, la promesa de un mundo sin amos. Zeus, desde su trono en el Olimpo, sintió una perturbación en el éter, una disonancia en la sinfonía del universo. Algo escapaba a su control, algo que no podía nombrar, pero que lo inquietaba profundamente. La semilla de la duda, plantada por Hécate, comenzaba a germinar. Envió a Apolo, el dios de la luz, la música y la profecía, a investigar. Apolo, con su lira de oro y su carro solar, descendió al mundo mortal, buscando la fuente de esa extraña perturbación. Pero al pisar el jardín de Hécate, al sentir el aroma embriagador de las flores, su mente se nubló. Olvidó su misión, olvidó las órdenes de Zeus, y comenzó a componer un himno para las flores, una melodía tan hermosa que las ninfas del bosque se detuvieron a escuchar, y los pájaros callaron sus cantos. El poder de las flores era tal que incluso un dios de la luz y la razón sucumbía a su encanto, perdiendo su propósito en la belleza de lo efímero. La semilla de la duda había comenzado a extender sus raíces, incluso en el corazón del Olimpo. Mientras Apolo, ajeno a su misión, se perdía en la composición de su himno floral, un eco de la perturbación cósmica llegó a las profundidades del Tártaro, el abismo más oscuro y profundo del inframundo, donde los titanes y los monstruos primigenios languidecían encadenados. Allí, en la penumbra eterna, los hecatónquiros, gigantes de 100 manos y 50 cabezas, sentían el aroma de las flores de Hécate. No era un aroma que se percibiera con la nariz, sino con el alma, una fragancia etérea que se filtraba a través de las capas de roca y desesperación. Por primera vez desde que fueron encerrados por Zeus, después de la titanomaquia, recordaron cómo era el cielo, cómo se sentía el sol en su piel, cómo sonaba el viento en la superficie. Una chispa de memoria, de anhelo, se encendió en sus corazones. Una chispa que había permanecido dormida por eones. Los hecatónquiros, con sus brazos infinitos, que antes solo habían conocido el peso de las cadenas y la oscuridad del abismo, comenzaron a moverse. No con violencia, sino con una coordinación sorprendente. Tejieron una red de sombras, no de hilos, sino de la esencia misma de la oscuridad del Tártaro, una red tan densa y vasta que ocultó el jardín de Hécate incluso de los ojos de las Moiras, las tejedoras del destino, que todo lo veían. Era un acto de rebeldía silenciosa, una manifestación del poder que reside en lo olvidado, en lo subestimado. El jardín, antes solo oculto, ahora era invisible, un santuario impenetrable donde las ideas de libertad y olvido podían florecer sin la interferencia de los dioses olímpicos. El caos que Hécate había desatado comenzaba a tomar formas inesperadas, extendiendo sus raíces más allá de sus propias intenciones. Hécate, desde su trono en el cruce de caminos, observaba el caos que había desatado con una mezcla de satisfacción y preocupación. La semilla de la duda había germinado más allá de sus expectativas, y el jardín se había convertido en un faro de subversión. Sabía que el equilibrio cósmico estaba en juego, y que su trato con Prometeo debía ser honrado. Se acercó al titán encadenado, su figura envuelta en un halo de misterio. En su mano sostenía un pétalo de la flor roja, la que hacía soñar con la libertad, un pétalo que vibraba con una energía palpable. Era un regalo, sí, pero también una prueba, un dilema moral que pondría a prueba la verdadera esencia de Prometeo. «Si lo comes», le susurró Hécate, su voz como el roce de seda en la noche.
El águila de Zeus, tu verdugo eterno, soñará que te devora, y en ese sueño tú serás libre de tus cadenas, libre de este tormento. Pero hay un precio, Titán. Olvidarás por qué luchaste, olvidarás la razón de tu sacrificio, la chispa que encendió tu rebeldía. Tu memoria se desvanecerá y tu libertad será vacía, sin el ancla del pasado. Serás libre, sí, pero sin propósito, sin la llama que te impulsó a desafiar a los dioses. La elección es tuya, Prometeo. Libertad sin memoria o tormento con propósito. El verdadero fuego no es el que robaste, sino el que arde en tu corazón. Prometeo, el titán encadenado, miró el pétalo rojo que Hécate le ofrecía. Su mente, que había anticipado innumerables futuros y sopesado incontables consecuencias, se debatió en un dilema que trascendía el dolor físico, la promesa de la libertad, de escapar a la tortura diaria del águila, era tentadora, un bálsamo para su sufrimiento eterno. Pero el precio era su memoria, la esencia misma de su ser, la razón de su desafío. ¿De qué servía la libertad si no recordaba por qué había luchado? ¿Qué valor tenía una existencia sin el propósito que lo había definido? Su mente viajó a través de los eones, recordando el fuego que había robado, los rostros de los hombres a quienes había entregado la chispa del conocimiento, la ira de Zeus, el dolor de las cadenas. Todo ello parte intrínseca de su identidad, de su legado. Con una resolución que sorprendió incluso a Hécate, Prometeo tomó el pétalo. No lo llevó a sus labios, no lo consumió. En un gesto de desafío silencioso, pero inquebrantable, lo arrojó al viento. El pétalo, ligero y etéreo, danzó en el aire, llevado por una brisa invisible que parecía responder a la voluntad del titán. Sus palabras, pronunciadas con una voz que resonó con la fuerza de su convicción, fueron un eco de su espíritu indomable. Prefiero recordar el dolor, si olvidarlo significa dejar de desafiarlos. Prefiero la tortura eterna con la memoria de mi propósito, que una libertad vacía, sin el fuego de mi convicción. Mi lucha no es por mi propia liberación, sino por la de la humanidad, y esa memoria, ese dolor, es el combustible de mi resistencia. El pétalo rojo, impulsado por el viento del destino, no cayó al azar. Viajó a través de los reinos, cruzando los velos entre los mundos, hasta posarse suavemente en los labios de Psique, la mortal de belleza incomparable, amada por Eros, el dios del amor. Psique, que en ese momento dormía en su lecho, ajena a los designios de los dioses, sintió el roce del pétalo, y en su sueño, un sueño vívido y poderoso, soñó con alas propias, alas que la llevarían más allá de los límites impuestos por los dioses, más allá de las intrigas del Olimpo. Soñó con la libertad de elegir su propio camino, de amar sin cadenas, de ser dueña de su propio destino. Al despertar, la semilla de la libertad había echado raíces en su corazón, y con una determinación que sorprendió a todos, Psique escapó del Olimpo, desafiando la voluntad de Afrodita y la autoridad de los dioses. Zeus, desde su trono, sintió la afrenta. La fuga de Psique, una mortal, era un desafío directo a su poder, una burla a su autoridad. Enfureció, su voz retumbando como un trueno en el Olimpo. Ningún mortal puede soñar con ser libre, ningún mortal puede desafiar mi voluntad. Pero era demasiado tarde. El acto de Prometeo, su elección de recordar el dolor por el bien de la libertad, había encendido una chispa en el corazón de la humanidad. Las flores de Hécate, sembradas con la semilla de la duda y regadas con el sacrificio del titán, habían echado raíces profundas en los corazones humanos. La idea de la libertad, de la autonomía, de la capacidad de desafiar lo establecido,
se había extendido como un fuego incontrolable, un eco de la rebeldía de Prometeo que resonaba en cada alma mortal. La era de la obediencia ciega comenzaba a desmoronarse y una nueva era, la de la conciencia y el libre albedrío, se vislumbraba en el horizonte. Desde aquel día trascendental, el jardín de Hécate, aunque invisible para los ojos de los dioses olímpicos, se convirtió en un faro de influencia silenciosa en el mundo mortal. Las flores, nacidas de la semilla de la duda y regadas con el sacrificio de Prometeo, extendieron su influencia más allá de sus límites físicos, tejiendo un legado oculto que transformaría la conciencia de la humanidad de maneras sutiles pero profundas. Sus poderes, antes confinados al jardín, se manifestaron en los rincones más inesperados de la existencia mortal, alterando la percepción, la memoria y el anhelo de libertad. Los oráculos, aquellos que servían de puente entre el mundo de los dioses y el de los hombres, comenzaron a masticar pétalos blancos de la flor del olvido. No lo hacían por debilidad, sino por necesidad. Al ingerir el néctar de esa flor, sus mentes se liberaban de las profecías que no debían repetir, de los destinos inalterables que, de ser revelados, solo traerían desesperación. Era un acto de compasión, una forma de proteger a la humanidad de verdades demasiado pesadas, de futuros que no podían ser cambiados. Los oráculos, con sus ojos velados por la niebla del olvido selectivo, se convirtieron en guardianes de la esperanza, permitiendo que el libre albedrío de los hombres tejiera su propio destino, sin la carga de un futuro preescrito. Sus voces, antes cargadas de fatalismo, ahora resonaban con la posibilidad, con la promesa de que el mañana siempre podía ser diferente. Los poetas, almas sensibles y atormentadas, buscaron la flor negra, la que hacía recordar a los muertos. No por morbo, sino por un anhelo profundo de conexión, de trascender los límites de la vida y la muerte. Al inhalar su aroma, o al tocar sus pétalos aterciopelados, las voces de los que ya no estaban resonaban en sus mentes, los recuerdos de los ancestros, los lamentos de los olvidados, las risas de los que habían partido. Los poetas se convirtieron en médiums, en canales para las voces del pasado, tejiendo sus historias en versos que conmovían el alma. Sus poemas, antes solo palabras, ahora eran ecos de la eternidad, puentes entre los vivos y los muertos, recordatorios de que el amor y la memoria trascienden el velo de la existencia. La flor negra no era un símbolo de tristeza, sino de conexión, de la inmortalidad del espíritu a través del recuerdo. Y los esclavos, aquellos que vivían bajo el yugo de la opresión, con sus cuerpos encadenados y sus espíritus oprimidos, comenzaron a susurrar sobre la flor roja, la que hacía soñar con la libertad. Nadie sabía dónde crecía, si era una leyenda o una realidad tangible, pero la idea, la mera posibilidad de su existencia, era suficiente para encender una chispa en sus corazones. En las noches más oscuras, bajo el manto de la luna, se contaban historias de hombres y mujeres que, al soñar con esa flor, encontraban la fuerza para romper sus cadenas, para desafiar a sus amos, para buscar la libertad. La flor roja se convirtió en un símbolo de esperanza, en un faro en la oscuridad de la esclavitud, un recordatorio de que la verdadera libertad no reside en la ausencia de cadenas físicas, sino en la inquebrantable voluntad del espíritu. Aunque invisible, su influencia era palpable, un murmullo de rebeldía que se extendía como un incendio forestal en los corazones de los oprimidos. Hécate, desde su reino de sombras y encrucijadas,
observaba el desarrollo de su plan con una sonrisa enigmática. Su risa, un sonido seco y antiguo, resonaba en la oscuridad, una risa de triunfo y de profunda sabiduría. «El verdadero fuego no se ve», susurraba al viento. «No es el que Prometeo robó del Olimpo, ni el que Zeus lanza desde su trono. El verdadero fuego es la idea que no pueden quemar, la chispa de la duda que enciende la libertad en los corazones de los hombres. Es el conocimiento que se transmite de boca en boca, de alma en alma, el que desafía la tiranía y la ignorancia. Ese fuego, una vez encendido, es inextinguible». Y así, el jardín de Hécate, con sus flores mágicas, se convirtió en el epicentro de una revolución silenciosa, una que no se libraba con espadas y escudos, sino con ideas, con sueños, con la inquebrantable voluntad de la humanidad de ser libre.